Libro de Hebreos. Vamos a hacer un estudio o una plática de cristología en el libro de Hebreos. Eh, es una cristología súper importante, es un libro súper importante para entender detalles que son súper importantes en cuanto a quién es Cristo y qué papel tiene Cristo en la creación. Muchos de los expertos en el Nuevo Testamento hablan de esto. F. Bruce, uno de mis favoritos, dice la supremacía de Cristo es el tema unificador de toda la epístola, ¿no? Eso es lo que realmente conecta desde comienzo hasta el fin todo el libro de Hebreos. Se trata de Jesús. ¿Quién es Jesús? William Lane, otro de mis favoritos, dice la cristología de Hebreos es inseparable de su doctrina de sacerdocio, ¿no? Es decir, que no puedes separar esto porque, bueno, el libro de Hebreos, más que cualquier otro libro, hace todas las conexiones, ¿no? De quién es Cristo y el papel que él toma. Peter O'Brien dice, la identidad divina de Cristo constituye el fundamento de toda la exhortación pastoral de Hebreos. Y Larry Hurtado dice, Hebreos refleja una devoción a Jesús extraordinariamente elevada dentro del judaísmo monoteísta del primer siglo. Es una obra increíble y más que uno puede estudiar el libro de Hebreos, uno se da cuenta de la sabiduría y qué increíbles son las cartas en el Nuevo Testamento. Hebreos tiene el griego, yo diría mejor de toda la Biblia. Tiene ese ejemplo de presentación hermenéutica del Antiguo Testamento. Nos da un ejemplo increíble de cómo practicar hermenéutica, práctica hermenéutica y cómo predicar, cómo enseñar. Y ustedes ya están leyendo la forma de Hebreo, la base del libro de Hebreos, que está escrito como una carta, pero no es una carta, ¿no? Es más bien como un sermón, es más bien como algo presentado oralmente, algo predicado, algo enseñado, no es como una carta en el sentido de que no habla de lo que estamos leyendo, más bien habla de lo que estamos escuchando, ¿no? De lo que estamos diciendo. Eh, la cristología, bueno, déjame contestar la pregunta, ¿qué es la cristología? La cristología viene de dos palabras griego, Christos, ya lo saben bien, ¿no? Y logia, que significa el estudio o de ahí viene logos, de ahí viene el logotipo, un estudio de un concepto, de entender algo, un concepto, el estudio de Jesucristo, básicamente. Y las preguntas fundamentales que encontramos con este libro es quién es Jesús, qué hizo Jesús y por qué importa Jesús. ¿Por qué es tan importante tu cristología? Y quiero que pienses un minuto en eso. ¿Por qué es tan importante conocer quién es Cristo, quién es Jesús, qué hizo Jesús y entender la importancia de Jesús? Porque ya que uno es salvo, ya que eres cristiano, eres salvo, has recibido el perdón de tu pecado, el Espíritu Santo, ¿por qué es tan importante seguir conociendo a Jesucristo y entendiendo Él y sus enseñanzas y sus hechos más y más? ¿Por qué? ¿Por qué poner tanta atención que hasta que tiene este estudio su propio nombre, Cristología? ¿Por qué es tan importante la Cristología? En Efesios, alguien dijo que su libro favorito es Efesios, dice, Pablo dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo, en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser,
para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Mira, hay mucho aquí. Hay mucho en este párrafo de Efesios, pero quiero sacar algo que yo creo que es súper importante de lo que está diciendo Pablo. Dice, quiere que conozcamos, quiere que entendamos bien a Cristo, y que lleguemos a entender su amor, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Para Pablo, esto fue su oración, ¿no? Dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, ¿no? Que podemos llegar y ser fortalecidos, arraigados, cimentados en el amor de Cristo, en el conocimiento de Cristo, a fin de que llegamos llenos de la plenitud de Dios. Es decir, que es súper importante que lleguemos a entender quién es Cristo, entender su amor, entender su sabiduría, entender el poder del Espíritu Santo a través de Jesucristo y conocerlo, ¿no? Que todo se trata, todo procede de ese conocimiento. ¿Por qué es tan importante? Porque la verdad, tu imagen de Cristo determina tu vida. Si ves, entiendes que Cristo es bueno, que Cristo es amor, que Cristo es rectitud, que Cristo es la verdad, que, que, que es el único camino hacia Dios y el cielo, entonces eso va a impactar tu vida y cambiar la manera de vivirla. Pero la verdad es que muy poca gente conocen a Jesucristo. Muy pocos en el mundo y aún en la iglesia hay mucha gente que saben algo de Cristo, saben más que lo normal, saben más que la gente en la calle, pero no realmente conocen a Cristo. No comparten sus vidas como Juan 10 o Juan 15 dice que no son como conectados, que viven su vida en la rama de Cristo no, y no saben cómo vivir su vida con Cristo, no saben cómo compartir el yugo con Cristo. Y eso es la oración de Pablo, que lleguemos a conocer a Cristo tan profundamente. Tu imagen de Jesús es súper importante. Si tú ves a Jesús como enojado, juzgándote, criticándote, mandándote, regañándote, eso va a afectar tu cristianismo. Si tú ves a Jesús lleno de amor, con gracia, compasión, invitándote a vivir tu vida con Él, eso va a cambiar tu manera de entender al Señor, el Padre, que va a cambiar tu manera de vivir. Entonces es muy importante que llegues a entender que cuando te mueres como cristiano, Jesús te va a recibir con amor, con abrazos, con compasión de todo lo que has sufrido, de todo lo que has resistido, de todo lo que has superado en este mundo. Pero la verdad es que muchos viven con temor de Dios y temor de Cristo porque no lo entienden o tienen una idea incorrecta de que Jesús va a regañarlos, que Jesús está enojado o frustrado porque Él sabe todos tus pecados, Él sabe todas tus debilidades, Él te conoce. Entonces, la oración de Pablo es que lleguen ustedes a conocerlo, a entenderlo. Entonces, en cuanto al libro de Hebreos, la pregunta central, ¿por qué el autor de Hebreos dedica 13 capítulos a exaltar a Jesús? ¿Por qué?
porque una visión pequeña de Cristo produce una fe pequeña. Una gran visión de Cristo produce perseverancia. Una gran visión del amor de Cristo produce amor, devoción, lealtad, resiliencia, curación y salvación, ¿no? Y puedo seguir, te da paz, te da todo lo que necesitas. Es el Señor es mi pastor, nada me falta, ¿no? Pero para poder decir eso, uno tiene que conocerlo y entenderlo. Entonces, por eso fue escrito el libro de Hebreos, para ayudarnos a entender la estructura cristológica de Hebreos. El libro presenta a Jesús como el Hijo eterno, el sumo sacerdote perfecto, el sacrificio definitivo y el Rey exaltado. El libro de Hebreos comienza como un luchador saliendo de la esquina para boxear, para pelear, ¿no? Con un ataque feroz. Sale con palabras poderosas, importantes. De hecho, en griego suena muy bonito. No tanto en español, pero, pero organizado, las ideas y los puntos, súper importante. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Sale ya proclamando no un Jesús que fue un buen maestro, una buena persona que nos ayudó a entender puntos importantes. No, dice por medio de él hizo el universo, ¿no? Que pone a Jesús en un nivel súper más alto que lo que piensa el mundo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es, ¿no? Fíjate lo que dice, refleja el brillo de la gloria de Dios y es, no refleja, es la fiel representación de lo que Él es. Wow, qué increíble. Así está describiendo Jesús. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Entonces, desde el comienzo, el libro de Hebreos es como un ataque a todas las enseñanzas falsas de quién es Cristo, ¿no? En capítulo uno, solamente capítulo uno, nos dice que es el mensajero de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen exacta de su ser, sostenido todas las cosas, purificación de los pecados, sentado a la dirección de Dios, superior a los ángeles, Hijo de Dios, priméndose de la creación. Es Dios, es Rey, creó la tierra, creó los cielos, es eterno. Mira, en los primeros 12 versículos, la descripción que nos da de Jesús es impactante. Todo el libro está organizado con presentaciones de Cristo. Uno y 2, superior a los ángeles. 3 y 4, superior a Moisés. 5 a 7, sacerdote según Melquisedec. 8 a 10, con un nuevo pacto. 11 a 12, autor y consumador de la fe. 13, rey y pastor eterno. ¿No? Nos habla de la superioridad. Eso es una palabra muy importante en el libro de Hebreos. Y más bien es una palabra que sale en el griego mucho, pero no tanto en inglés, perdón, en español, porque lo traducen diferente a veces. Pero básicamente Jesús es superior a los profetas, Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés. Y recuerda que Moisés
era el gran líder y héroe del pueblo de judíos. Él es el fundador de la ley, de la relación con Dios, del reino de Dios que ellos entendieron. No como Abraham es el padre del pueblo, Moisés es el fundador. No, Jesús es superior a Moisés, superior a Josué, quien era el gran general que dirigía al pueblo. No, Jesús es superior al sumo sacerdote, a- a- demuestra que él, ¿no? Que el sumo sacerdote tenía un papel tan importante conectando a la gente a Dios. Jesús es superior a él, superior a Abraham, quien es el padre del pueblo. Jesús posee un sacerdocio superior al de Aarón en su sacerdocio levítico. El nuevo pacto de Jesús es superior al pacto de Moisés. Jesús ministra en un tabernáculo superior y celestial. Jesús ofrece un sacrificio superior y definitivo. Básicamente, Jesús es superior, es lo que está mostrándonos. Hay otros versículos en otros libros que nos explican la grandeza de Jesús, la gloria de Jesús, pero ningún libro lo hace tanto y con tanto detalle y con tantas palabras describiendo su papel y la importancia de él. Ustedes recuerdan que esto fue escrito. Cada libro tiene una audiencia diferente de varios niveles, ¿no? A un nivel, la audiencia del libro de Hebreos era los judíos del primer siglo, los judíos que se habían convertido a ser cristianos. Es una llamada a no abandonar. A otro nivel fue un libro escrito para todos los cristianos del primer siglo y en otro nivel fue escrito a todos los cristianos de toda la eternidad, ¿no? Para animarnos, inspirarnos. Pero a esta audiencia primordial, la primera audiencia, básicamente eran judíos y en tiempos de mucha persecución y la tentación era regresar al judaísmo y nada más ser judíos, porque los judíos ya tenían su papel, ya tenían un rol más o menos seguro en el Imperio Romano, no siempre seguro, pero mucho más seguro que los cristianos. Y cuando vino las persecuciones hacia los cristianos, muchos judíos tenían la tentación de regresar al judaísmo. Entonces, el argumento del libro de Hebreos es, no debes regresar al judaísmo, no debes caer de la fe, porque estás abandonando a Jesús y Jesús es superior, superior que Moisés o Abraham o David o cualquier otro. No. Am, Habla mucho el libro de Hebreos de la deidad de Jesús. Dios ha hablado por él, Hebreos 1 y 2. La revelación progresa, es decir, que sigue revelando su voluntad. Es profetas, es su hijo. Después de escuchar a profetas por siglos, ahora escuchamos el Hijo de Dios. Muchos mensajeros, pero solo un hijo. Muchas palabras, pero solo la palabra definitiva viene de Jesús. 7 declaraciones exaltadas sobre Jesús, heredero, creador, resplandor, imagen exacta, sustentador, purificador, rey. Jesús es el creador, por quien asimismo hizo el universo, ¿no? Que un papel tan y tan grande y hay que pensarlo en el sentido de lo que dice Génesis, lo que dice Juan, lo que dice Colosenses 1, Juan 1, donde describen el papel de Jesús. Esos dos, segundo, tercero, Juan y Colosenses, son otros lugares donde hay una cristología muy importante presentada. En Hebreos 1:3 sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solamente creó, mantiene la existencia del universo. No solamente creó el universo, sigue la existencia del universo a través de Jesús. Hay ciertas palabras muy importantes aquí. Una palabra es apagausma.
en griego, el resplandor de su gloria, ¿no? Significado, resplandor, irradiación, brillo, emanado. Am, También nos dice que es la imagen, ¿no? Como la luz procedente del sol, no es otra luz, no es la misma luz, es la luz de Dios, la luz al mundo. Implicación teológica es de apagasmo. Jesús no solamente refleja la gloria de Dios, Él irradia la gloria de Dios. La gloria de Dios, es decir, viene de Él. Y si no fuera Dios Jesús, eso sería algo que sería una mentira grandísima. Pero sí es Dios, Jesucristo. Nos sigue diciendo que es el carácter de Dios. Eso es una otra palabra importante en griego, carácter. Dice que es la imagen misma de su substancia, es decir, el carácter mismo, única aparición en todo el Nuevo Testamento de quién es Dios, el único. Originalmente significaba grabado, sello oficial, impresión. Es decir, por ejemplo, una moneda, te voy a mostrar, tiene el carácter. Recuerda cuando preguntaron a Jesús si debe pagar impuestos y él tomó una moneda y mostró la moneda y dijo, ¿de quién es este carácter? O la palabra era icon. Icon significa imagen de alguien o de algo, o carácter, ¿no? Y dijeron de César, dijo, entonces deben dar a César lo que pertenece a César y a Dios lo que pertenece a Dios. Bueno, ellos sabían que la Biblia dice que nosotros somos el icon de Dios. Eso es lo que dice en Génesis capítulo 1. Nosotros somos hechos en el carácter de Dios. Somos icon de Dios. Entonces, cuando Él dice hay que dar a Dios lo que pertenece a Dios, está hablando de nosotros. Y podemos ver a Jesús y ver al Padre a través de Jesús. Jesús es llamado Dios. Dice Hebreos 1:8, él repite el Antiguo Testamento, tu trono, oh Dios, el Padre llama a Dios al Hijo, una de las declaraciones más contundentes del Nuevo Testamento, ¿no? Jesús mismo recibe adoración. Los ángeles adoran a Jesús. Eso sería blasfemia si no fuera Dios, Jesucristo. En la Biblia solo Dios recibe adoración legítima. Pero vemos aquí en el libro de Hebreos Jesucristo recibiendo adoración. Jesús es eterno. Hebreos 1:10 a 2. Aplicación del Salmo 101 a Cristo, 102 a Cristo. La que Yahweh es en el Salmo. Jesús lo es en Hebreos. ¿Por qué era necesaria la encarnación? Porque era importante entender que Jesús también es un ser humano. Y sin humanidad no hay cruz, no hubiera sufrido, no hubiéramos tenido un sacrificio, no hay representación, no hay sacerdocio. Todo esto lo tenía que ser un ser humano para pagar el precio y sufrirlo, siendo ser humano, ¿no? Eh, Jesús siendo un hombre tenía que sufrir y participó en todo lo que nosotros vivimos, ¿no? En Hebreos 2:14 participó de carne y sangre, humanidad real, ¿no? Los gnósticos enseñaban que era solamente un espíritu, porque ellos viven en un mundo platónico, es decir, que todo lo físico es malo, todo lo espiritual es bueno, y ellos no podrían entender que Jesús era un hombre, físicamente un hombre. Comía, él hablaba, él podría reír y era hombre también. Es muy importante entender, ¿no? Y aún no solamente hombre, pero hijo de Dios y nuestro hermano. En Hebreos 2:11 dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. La encarnación crea una nueva familia
con Jesús, nuestro hermano. Jesús, siendo ser humano, fue tentado emocionalmente, físicamente, espiritualmente, pero sin pecado. Nunca cayó en pecado. En Hebreos 5:8 dice, ¿cómo puede aprender obediencia el Hijo Eterno? Respuesta a través de la experiencia humana, ¿no? En Hebreos 5:8 nos habla de su experiencia siendo un ser humano. Jesús oró con lágrimas, lágrimas tenía en Getsemaní, representando realmente la humanidad perfecta expresada en dependencia perfecta. Parte 3. Jesús como sumo sacerdote. ¿Qué hacía un sumo sacerdote en esos tiempos? Representaba al pueblo ante Dios, ofrecía sacrificios, intercedía, entraba al lugar santísimo, era el puente, la conexión del pueblo con Dios, ¿no? Pero el sumo sacerdote era temporal, humano, pecador, repetitivo, tenía que seguir haciendo sacrificios por sus propios pecados. Jesús obviamente nunca pecó y nunca necesita ser reemplazado. Habla, obviamente, Hebreos de Melquisedec en Hebreos 5 que viene también conectado con Salmo 110, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Ustedes lo conocen por el libro de Génesis, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham, una figura misteriosa, pero con puntos súper importantes. Y y lo muy importante, yo diría aquí que Melquisedec fue escogido y nombrado por Dios, no por la herencia. Como todos los sacerdotes y sumos sacerdotes eran descendientes levíticos, pero Jesús no, fue escogido, nombrado por Dios. Su nombre, Melquis, significa rey, Sedec significa rectitud o justicia, rey de justicia, y Salem significa paz, rey de paz. Procede a Precede a Aarón Leví, el sacerdocio mosaico, que era por herencia. Fue nombrado Aarón por Moisés, más antiguo, más grande y directamente de Dios, el sacerdocio de Jesús. Melquisedec habla los detalles de cómo Abraham pagó diezmos, Leví estaba aún en Abraham. La ley pasaba por estos descendientes, pero en todo vino en Jesús, ¿no? Eh, los dos, Cristo, Melquisedec, servía al rey, sacerdote, justicia, paz, pero Cristo, básicamente dice el libro de Hebreos, es infinitamente superior, ¿no? Un sacerdocio eterno. Nunca lo tienen que cambiar, nunca tienen que buscar otro. Y puede salvar perpetuamente, porque vive Él eternamente, ¿no? Y el término o teleo, el desarrollo, la perfección, es otra manera de traducir esta palabra. Es una palabra muy importante y lo usa mucho el libro de Hebreos. Eh, Significa completar, llevar a la meta, consumar, perfeccionar, ¿no? Desarrollar. Cuando Jesús dijo en el Sermón del Monte, sean perfectos como tu Padre es perfecto, usaba la palabra teleo. Eso es la perfección de que está hablando. No, no significa perfección, por ejemplo, en la manera que usamos nosotros perfección es como sin error, sin fallas, sin problemas, sin nada, ¿no? Que tiene todo correcto. En el griego, el teleo es más desarrollado, ha llegado a su fin. Entonces, perfeccionar algo es mejorar, mejorar hasta que llega a su fin. En Hebreos 2:10 dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria,
convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionará mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. No significa que lo quitó su pecado, porque no tenía pecado. Más bien significa que a través del sufrimiento Él fue perfeccionado, que nos da una idea retante, ¿no? De que como que Jesús no fue perfecto cuando llegó, no, porque tenía que vivir una vida de un ser humano, de un hombre, para sufrir esta vida y así pudo llegar a ser un sacerdote perfecto, ¿no? Al ser así perfeccionado, Hebreos 5 dice, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. El sufrimiento que tenía que pasar lo hizo perfecto. Y de una manera muy práctica, siguiendo a Jesús significa que nosotros también vamos a sufrir. El sufrimiento puede ser crucificar el egoísmo, negar la tentación, puede ser arrepentirte de tus pecados, puede ser recibir persecución por vivir una vida sana y correcta, puede ser que te critican, te ataquen. Todo ese sufrimiento nos ayuda a perfeccionar nuestra vida, pero aún el sufrimiento del mundo, lo que pasa en el mundo, con la familia, con gente en el mundo, en el trabajo, en la escuela, todo eso puede servir para ayudarnos a perfeccionar o más bien madurar, ¿no? A llegar a ser más y más como Jesús. ¿Para qué? Para poder salvar a otros. Porque yo no puedo ayudar a muchos si yo estoy luchando con mi egoísmo o con mi orgullo o con mi tentación o mi impureza o cosas así. Yo tengo que sufrir, quitar todo eso de mi vida, ¿no? Crucificar el egoísmo y cargar mi cruz y esos sufrimientos que nos purifica, ¿no? Aún cosas retantes en nuestras vidas que no necesariamente vinieron de Dios, puede ser que vinieron de Satanás o puede ser que vinieron de la creación natural, ¿no? Pero todo lo que sufrimos puede perfeccionarnos, puede causarnos crecer y, perdón, mi teléfono está sonando. Y todo lo que sufrimos en la vida puede servir para ayudarnos a crecer. Em, el teleo o teleo en griego y el discipulado es la madurez cristiana, no es perfección como moral absoluta, es alcanzar el propósito para el cual Dios nos llamó. Entonces, todos estamos viviendo una vida en el camino tratando de ser más y más como Jesús. Eso es la perfección. Eso es por ejemplo, yo crucificando mi egoísmo y aprendiendo a ser más amoroso, con más paciencia, más compasión, así Dios me puede utilizar para ayudar más gente y para ser una luz en este mundo. Ese proceso lo tenía que pasar Jesús. Tenía que crucificar el temor, tenía que crucificar la tentación, tenía que crucificar todo lo debilidad que tiene un ser humano para poder ser el sacrificio perfecto, ¿no? Parte número 5, el término mesites. Mesite significa un mediador, ¿no? Un intermediario, un árbitro, lo que hace la conexión, ¿no? Jesús fue nuestro mediador en Hebreos 8:6, mediador de un mejor pacto, mediador del nuevo pacto, ¿no? Eh, ¿Por qué necesitamos un mediador? Bueno, obviamente somos pecaminosos y Dios es santo. El ser humano es pecador y la distancia es infinita, ¿no? Jesús une ambos mundos, el reino de Dios con el mundo actual y
para poder ayudarnos a hacer ese cambio, ¿no? Esa conexión con Dios. Pero para poder hacerlo, Jesús tenía que ser verdaderamente Dios, ¿no? Que con el poder para superar la muerte, el poder para perdonar pecado, el poder del Espíritu Santo y verdaderamente hombre para entendernos, tener la compasión y poder ayudarnos a superar nuestras debilidades. Entonces, Hebreos 7, Cristo continúa intercediendo, defendiendo y ayudándonos. Eh, Cristo también es nuestro modelo. Parte 6, aplicación. Fijemos en la mirada de Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, que debemos enfocarnos. Esto es muy importante. Michelle y yo hemos ayudado a muchas iglesias que han estado en crisis, en problemas, que no andan bien. Y por los últimos 10 años hemos ayudado a muchas iglesias. Y la primera cosa que tenemos que hacer siempre es ayudar a la iglesia a enfocarse en Cristo. Todo cambia cuando la iglesia tiene el enfoque en Cristo. Cuando el discípulo está enfocado en Cristo, cambia todo, ¿no? En Hebreos 6:19 tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, ¿no? Jesús es nuestro boleto para llegar a Dios. Es nuestra manera, nuestro camino para conectar con el Espíritu Santo y recibir el Espíritu Santo. Y dice en Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente a la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. No podemos tener confianza por lo que hizo Jesús, por el amor de Cristo. Yo tengo confianza porque yo sé que Cristo me ama tanto, más que yo entiendo, pero conozco bien el amor de Cristo y eso cambia mi vida. Muchos cristianos no entienden esto y no entienden lo que está pasando en sus vidas. Entonces, vamos a terminar esto. Resumen de la Cristología de Hebreos. Jesús es Dios eterno, hombre perfecto, sacerdote eterno, sacrificio perfecto, mediador perfecto, rey exaltado y salvador completo. Tenemos que vivir con los ojos enfocados en Cristo, siguiendo sus pasos. Y mucha gente, aún en la iglesia, se han olvidado esto. Ya no están enfocados en Cristo, ya no están conectados como la rama de Cristo. Entonces no tienen fruto del Espíritu, que es amor y paz y gozo y fe y dominio propio. No les hace falta porque no están muy conectados a Cristo. Esto es muy importante. Aprender cómo caminar en tu vida cómo caminar con Cristo, cómo compartir el yugo con Cristo, cómo mantener tus ojos enfocados en Cristo. Eso es tan importante. Y nos dice el por qué en en Hebreos 12:12, y quiero terminar con esto. Por tanto, renuevan las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie puede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y también que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un plato de comida vendió sus derechos de primogénito. Yo creo que aquí nos dice por qué escribió o por qué más bien
predicó este sermón para ayudarnos a ser fuertes, para ayudarnos no caer en tonterías, no caer de la fe, sino vivir la vida en abundancia como Jesús quería para nosotros. La conclusión final, la gran afirmación de Hebreos es: Jesucristo es la revelación suprema de Dios, el resplandor de su gloria, la representación exacta de su naturaleza, el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, el mediador del nuevo pacto y salvador perfecto que vive para siempre para interceder por su pueblo. Hebreos 13:8 lo dice: Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, eso es un repaso breve